I'm sorry. Hi, how are you today? Welcome. Bienvenidos a mi canal de la profe pelirroja de inglés, yo misma. Hoy vamos a hablar sobre los relative clauses. ¿Qué son los relative clauses? Esos temas que no sé por qué no os gustan nada, porque son las subordinadas, específicas, explicativas. ¿Qué es eso? Pues yo te lo explico. Quédate conmigo, vamos a hablar sobre los relative clauses. Let's do this. Bueno, ya estamos aquí. ¿Qué es eso de los relative clauses que nos dan tanto la lata? Pues bien, solo tenemos dos tipos, entonces no sé por qué nos liamos tanto. Sé que hasta ahora estáis acostumbrados a hablar frases sencillas en inglés, un sujeto, verbo y complemento, pero como vamos avanzando, porque vais avanzando muy bien en el idioma, vamos a complicar un poco las frases y en vez de ser frases simples, vamos a hacerlas subordinadas. ¿Qué es subordinada? Pues que tiene una frase dentro de otra, ¿vale? Entonces, estas son un poquito más complejas. Hoy vamos a ver las frases de relativo, que son las relative clauses, y tienen dos tipos. Vamos a ver. Defining y los non-defining. Siempre hay un poco de lío con ambas. ¿Por qué? Si simplemente te está diciendo la palabra lo que hace. Es decir, defining nos define. Non-defining no define. Flipante, ¿eh? Como su nombre indica, los defining, las frases defining, son las que definen. Nos dan una información necesaria. Es decir, simplemente nos especifican de qué está hablando. ¿De acuerdo? Entonces, tiene una serie de características. Esas características son: no podemos quitar la frase subordinada. No se puede quitar. ¿Por qué? Porque si la quitamos, no tiene sentido. Estamos perdidos. Por ejemplo, I called my sister who lives in Paris. I called my sister who lives in Paris. ¿Qué pasa? Que tengo dos hermanas y si te digo I called my sister, tú me dirás, ¿cuál? ¿Cuál? Tienes dos. Entonces por eso es necesario decir I called my sister who lives in Paris. ¿Cuál de ellas? La que vive en París. Entonces necesitamos esa frase subordinada, porque es específica, porque me especifica de quién hablo. Otra característica es que podemos usar that, que, ¿de acuerdo? Podemos sustituirlo por otros pronombres. Entonces, un ejemplo sería: This is the cap that I bought in New York. Es lo mismo que si dijéramos This is the cap which I bought in New York, right? Es lo mismo decir which que that. Es decir, that sería el comodín para cambiar. Pero ya veremos que en la non-defining no se puede utilizar. Otra característica, y esta es la tercera, es que los relative pronouns sí se pueden omitir aquí, en defining. ¿Cuándo se pueden omitir? Se pueden omitir cuando los relative pronouns vayan seguidos de subject verb. For example, this is the guy I like. This is the guy that, or this is the guy who I like. Sujeto, verbo. Y por otro lado tendríamos los non-defining, los que no definen, simplemente nos dan más información extra. Esta en castellano sería la oración subordinada explicativa, así como la defining era la especificativa, esta es explicativa, que nos explica un poquito más, que no nos importa mucho, la verdad. Y aquí es súper importantísimo, esta frase siempre va entre comas. ¿Por qué entre comas? Porque esta subordinada que va entre comas es porque puedes omitir, puedes quitar toda esa frase y sigue teniendo sentido. Imagínate. Por ejemplo, my sister, who lives in Paris, is younger. Vamos a quitarle lo que está entre comas, a ver si tiene sentido. My sister is younger. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque solo tengo una hermana y porque me está dando información que es extra. Es decir, quito la frase que va entre comas y sigue teniendo sentido, así que estupendísimo. Es una información que no me importa un carajo, básicamente. O sí, es más que nada por cotillar y darle al palique. Característica número 2. No podemos usar that. No se puede, así como en defining sí, y se puede omitir. Aquí no se puede usar that. This bag, which costs a fortune, was made in Thailand.
No podemos poner that, pondríamos directamente which. Característica número 3. Los relative pronouns no se pueden omitir, así como el defining sí que se podía, en el non-defining no se pueden omitir. Es decir, hay que dejarlo sí o sí. ¿Dónde está? Sí o sí. Por ejemplo, I talked to Ethan, who lives in the 4th floor. No podemos decir I talked to Ethan, lives on the 1st floor. No queda ni bien, no suena bien. Bien, estas son las 3 características de ambos lados, del defining y non-defining. Ahora vamos a repasar cuáles son los relative pronouns, los pronombres de relativo. Los relative pronouns son who, para hablar de persona, which, para hablar de cosa, whose, para hablar de posesión, por ejemplo, el perro es mío, whom, who más una preposición. Y luego tendríamos that, que sería para persona o cosa, que única y exclusivamente se puede utilizar con defining. Y luego tendríamos los relative adverbs, que serían where, para hablar de sitio, when, para hablar de hora, why, para hablar de por qué. Pero estos 3 no se usan casi. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado un poquito más. Como siempre, like it, share it, comment y no os olvidéis de la campanita para recibir todos los vídeos que se van haciendo semanalmente. Thank you very much and I see you next time. Bye!